Hace 71 años el mundo abrió los ojos al genocidio nazi tras el descubrimiento y liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi asesinó a más de 11 millones de personas. Judíos, gitanos, discapacitados y opositores, entre otros, fueron víctimas del peor genocidio en la historia de la humanidad. El 27 de enero de 1945, el mundo conocía el horror. Ese día, el ejército ruso se encontró con Auschwitz, el campo de concentración en el que el ejército nazi asesinó a más de 1 millón de personas. Este miércoles se cumplen 71 años de ese suceso y por eso el planeta recuerda el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Las Naciones Unidas rindió tributo a las víctimas del Holocausto y avisó sobre la existencia de una nueva ola de antisemitismo y de discriminación contra otros grupos étnicos y religiosos. En este día de conmemoración del Holocausto, les pido a todos que denuncien las ideologías políticas y religiosas que generan enemistad entre la gente. Dediquémonos a promover los valores universales de las Naciones Unidas y trabajemos juntos por un mundo de paz y seguridad, progreso social y dignidad para todos. La decisión nazi de asesinar a judíos, opositores, discapacitados, gitanos y minorías fue tomada en 1941. Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campo de exterminio, donde, si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados en las cámaras de gas. La matanza sistemática, la crueldad de los guardias y los experimentos que los médicos nazis llevaban a cabo con los prisioneros transformaron a Auschwitz, uno de los muchos campos de exterminio, en un sinónimo de la total degradación de la humanidad. El hallazgo reveló que el régimen nazi de Adolfo Hitler llevó a cabo el mayor genocidio en la historia. En total, un mínimo de 11 millones de personas murieron. De ellas, 1 millón habrían sido niños. 2/3 de los judíos de Europa fueron asesinados, al menos 6 millones de personas. Contacto directo en Buenos Aires con Diana Wang, es hija de sobrevivientes del Holocausto, presidenta de Generaciones de Shoah, Holocausto en hebreo y creadora del proyecto Aprendiz, una cadena de relatos orales encarnados en personas quienes tuvieron contacto directo y personal con sobrevivientes. Diana, gracias por acompañarnos y bienvenida a NTN 24. Buenas noches, gracias por comunicarse conmigo. Diana, ¿por qué se conmemora hoy el Día del Holocausto y por qué es necesario recordar esta efeméride? Fue una decisión de Naciones Unidas tomada hace 10 años de tomar esta fecha porque fue el momento en que se abrieron las puertas al mundo ante este horror. Porque este 27 de enero de 1945 el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, se chocó contra el campo de exterminio de Auschwitz y entró en sus puertas y descubrió el horror que albergaba allí. Es erróneo hablar de liberación. El ejército no fue a liberar algo que desconocía que existiera. Simplemente se encontraron con esto y el estupor se abrió ante los ojos de los soldados que venían en el avance hacia Alemania. Entonces esta fecha es una especie de golpe en la mejilla de la civilización. Fue en ese momento en donde el choque de lo humano produjo este dolor, esta herida que sigue abierta. La pregunta de cómo los seres humanos somos capaces de hacerle esto a otros seres humanos. Ahora, ¿qué es ese proyecto Aprendiz del cual usted es creadora? El proyecto Aprendiz ha sido creado por la institución que tengo la responsabilidad de presidir, que es Generaciones de la Shoah, ante la desdichada realidad de que el tiempo pasa y no vamos a tener sobrevivientes eternamente que puedan contar y que lo que vivieron y lo que pasó son documentos vivos de lo que pasó. Y cada una de las historias tiene que ser preservada y tiene que ser preservada de distintas maneras, con libros, con videos,
pero hemos pensado que estaba bueno preservarla con una persona en concreto, un adulto joven que interactúa con cada sobreviviente, con un sobreviviente, conoce su historia, conoce su vida, conoce su pasado, conoce su presente, y algún día va a poder encarnarlo y ponerse de pie frente a una audiencia y con su misma emoción y con los mismos sentimientos, llegar de manera oral a la gente con las pequeñas anécdotas que ilustran lo grande y lo pequeño de la vida. Y que bueno, de esta manera esto puede seguir siendo contado. Hasta el presente tenemos formados 110 aprendices, cada uno con una historia de un sobreviviente en particular. Y con tantas cosas que uno ve en el mundo, ¿qué ha aprendido el mundo desde el Holocausto? ¿Qué considera usted? Qué pregunta muy dura, porque creo que el mundo ha aprendido muy poco. Los grandes dictadores han aprendido del Holocausto para saber cómo matar y cómo hacer mejor las cosas. Yo siempre digo que aquella frase de nunca más parece casi una burla cuando uno abre los periódicos todos los días y se encuentra con lo que está pasando, porque el nunca más en realidad se ha vuelto una otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero no todo es negro. Hay resoluciones en Naciones Unidas en contra de los genocidios, se estableció el Tribunal Penal Internacional. Hasta el momento no se ha frenado ningún genocidio, no ha impedido ningún genocidio, pero por lo menos están las reglamentaciones allí como una especie de faro moral al que alguna vez recurriremos como humanidad. Pues ella es Diana Huang, hija de sobrevivientes del Holocausto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias y cariños a todos.